La energía blanca e intensa que atacaba a Karim y Diego se dispersó en el aire en pequeñas partículas que al disolverse creaban brillos de todo tipo de colores. Eran como pequeños arcoíris. Por un momento casi se veían igual que el mundo familiar. ¡Pedro!, gritó Diego. El cuerpo de su amigo no se veía igual que antes. Toda su piel estaba chamuscada y solo su cabeza se veía bien. Cruzaron una mirada profunda y silenciosa, llena de sorpresa y reconocimiento. De repente, el cuerpo de Pedro estalló en ceniza sin dejar nada que sostuviera su cabeza. Antes de que cayera al suelo, Diego la tomó entre sus manos, y la cabeza, a pesar de todo, habló. «Te importo. Parece que te importo mucho». No tenía sentido que pudiera hablar. Diego estaba sobrepasado por el shock y la emoción. Solo atinó a decir, «¿Recuerdas la verdad?» «No tengo ni idea de quién eres. Este estúpido cuerpo. Cada vez que salías herido, empezaba a moverse por sí solo. No sé por qué. Y ahora mírame. Lo más extraño es que se siente correcto. No entiendo». El Pedro, asustado y temeroso, el adolescente que lo había traicionado producto del miedo, terminó sacrificándose más de una vez por Diego. Aunque su mente había sido manipulada, algo dentro de él lo obligaba a una lealtad absoluta. En medio de todo ese dolor, Diego sintió orgullo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que empezaron a caer sobre el rostro de Pedro. En ese momento Jacobo llegó junto a ellos, deteniéndose en seco. Se había chocado con una escena que no encajaba con nada de lo que esperaba. La desesperación de Diego era palpable. Su postura normalmente firme estaba completamente vencida sobre sí misma. Los hombros le temblaban sin control y su respiración se quebraba en cada intento de contener su llanto. «Tu cabeza sigue hablando. Eso quiere decir que puedo salvarte aún, ¿no? Si protejo lo que queda de ti». Las palabras de Diego parecían construirse sobre la marcha de forma desesperada por encontrar una lógica, una salida, cualquier excusa para no aceptar lo evidente. La voz de Pedro, cada vez más débil e incrédula, apenas logró abrirse paso en su garganta. «Proteger la cabeza. ¿Cómo sabes eso?» Jacobo no podía apartar la vista. Todo en él decía que Diego era un enemigo. Sus recuerdos eran claros, firmes, insistentes en esa verdad, pero ese dolor tan crudo y genuino era demasiado real como para encajar en esa imagen. Se quedó inmóvil, sobrepasado, atrapado entre lo que le decía a su mente y lo que estaba viendo. Mientras tanto, de pie junto a esa escena, pero sin prestarle la más mínima atención, estaba Karim. Tenía la vista puesta en el responsable de todo eso, José. Sus manos seguían extendidas como si todavía sostuviera la energía del ataque que acababa de lanzar. No se movía. Su postura rígida delataba su sorpresa. Al igual que ellos, no había esperado ese resultado. Iba a matar a Karim sin dudar si eso significaba deshacerse al fin de Diego Talen. Un ventarrón atravesó el área de combate, marcando el desplazamiento de Karim a una velocidad imposible de seguir. En un instante ya estaba frente a José. Su mano se cerró alrededor de su garganta y lo levantó del suelo sin esfuerzo. «¿Qué crees que estás haciendo?». Los dedos de Karim se hundían con una presión brutal, cortando el aire antes de que José pudiera reaccionar. Golpeó el brazo que lo sostenía una y otra vez, chocando contra la armadura con desesperación, pero era inútil. «Hay un límite para mi paciencia. Incluso si salvaste mi vida en el pasado, no estoy obligado a soportar cualquier cosa de ti». La presión aumentó un poco más. El rostro de José comenzó a tensarse. Sus movimientos se volvieron erráticos, débiles,
cada vez más lentos. Sus manos que antes golpeaban ahora apenas se sostenían del brazo que lo asfixiaba, como si intentaran aferrarse a lo único que aún lo mantenía consciente. Karim no dudaba. Iba a matarlo. De regreso en el crucero, Miko y los demás volvieron a ingresar a la gran sala ovalada, aquella que albergaba el pilar central coronado por la esfera de vidrio, el mismo lugar donde él había permanecido como rehén durante tanto tiempo y cuya sola presencia todavía parecía oprimirle el pecho. «Estoy segura de que van a venir a buscarnos tarde o temprano. Montaré guardia en la puerta». Luisa se posicionó sin dudarlo, lista para enfrentar a cualquiera que intentara interrumpir. Miko, en cambio, permaneció unos segundos en silencio, observando el dispositivo frente a él. Una mezcla de ira y desconfianza le tensaba el cuerpo. Confiaba en Lorenzo, en su talento con las máquinas, pero eso no hacía que la idea resultara más soportable. No había alternativa. Tenía que volver a entrar en esa maldita esfera, aunque la razón le gritara que no lo hiciera. Tomó aire profundamente y gritó: «¡Hagamos que todo vuelva a ser como debe ser! ¡Terminemos con esta guerra de una vez!». Impulsándose con fuerza, saltó hacia el pilar justo cuando Lorenzo apoyaba su mano sobre la consola lateral. En el instante en que Miko ingresó a la esfera, una descarga invisible lo recorrió por completo. El proceso fue inmediato y brutal. Su cuerpo se tensó mientras una presión insoportable lo comprimía desde dentro, como si cada fragmento de su energía estuviera siendo arrancado a la fuerza. Apretó los dientes con tal intensidad que su mandíbula tembló. Lorenzo cerró los ojos completamente concentrado en estabilizar el sistema, pero incluso con todo su control, no pudo suavizar lo que estaba ocurriendo. Para Miko, el dolor pronto dejó de ser solo físico. En su interior, algo comenzó a desgarrarse. La energía que fluía fuera de él no era lo único que se estaba perdiendo. Había algo más profundo, más esencial, como si parte de su propia existencia estuviera siendo arrastrada. Aún así lo ignoró. Se aferró a una sola idea: restaurar los recuerdos de Diego, arreglar el mundo, mostrar la verdad. Y entonces, de repente, un pulso emergió desde la esfera. Fue súbito, violento en su velocidad, imposible de anticipar. No quemaba ni destruía, pero su intensidad hacía vibrar el aire a su alrededor. Descendió por el pilar como una corriente viva. Se expandió por el suelo de la sala y, en cuestión de segundos, atravesó cada rincón del crucero. A bordo, todos reaccionaron al mismo tiempo. Un dolor punzante estalló en la parte posterior de sus cabezas, como si algo invisible perforara sus mentes. Los soldados que avanzaban por el pasillo hacia Luisa cayeron al suelo retorciéndose. Más de uno dejó escapar gritos ahogados mientras sus recuerdos eran forzados a regresar. Luisa, Minnie, Lorenzo y Eloy no sufrieron ese dolor, pero incluso ellos sintieron el cambio. El aire se volvió denso y cargado, como si una presión invisible aplastara todo a su alrededor. Y el pulso no se detuvo. Se extendió más allá, hacia el otro crucero. Recorrió cada pasillo, cada sala, a cada ser vivo en su interior, alcanzando finalmente a Vincent. Su cuerpo se sacudió violentamente antes de desplomarse contra el suelo. Durante un segundo todo quedó en silencio, hasta que, con un jadeo abrupto, se incorporó. Sus ojos estaban abiertos de par en par. Lo recuerdo todo. De vuelta en la sala ovalada, Lorenzo abrió los ojos de golpe y retiró la mano de la consola, como si el contacto comenzara a quemarle. La esfera respondió de inmediato abriéndose. Durante un segundo que pareció eterno, todo quedó suspendido, hasta que el cuerpo de Miko cayó sin resistencia desde el interior. Luisa reaccionó por puro instinto. Se lanzó hacia adelante y lo atrapó antes de que impactara contra el suelo, absorbiendo el peso con un leve gemido. Al tenerlo entre sus brazos, su expresión cambió al instante. Estaba peor de lo que había imaginado. Su piel, ya pálida,
Ahora parecía casi translúcida, como si la vida hubiera sido drenada de él hasta apenas dejarlo vivo. Sus labios estaban secos, su respiración era débil e irregular, y su cuerpo no ofrecía ninguna respuesta. Estaba completamente rendido tras el esfuerzo. ¿Está bien? La voz de Minnie salió temblorosa, cargada de una preocupación que la pequeña apenas podía disimular. ¿Ya está? ¿Terminó todo?, preguntó Eloy, girando sobre sí mismo, observando la sala como si esperara ver alguna señal clara de lo que acababa de suceder. Lorenzo avanzó unos pasos tambaleándose. Su respiración era pesada, y por un momento tuvo que apoyarse en la consola para no perder el equilibrio. El pulso se extendió lejos. No llegó a la tierra. Estamos demasiado lejos, pero cubrió este crucero y el otro. Luisa levantó la mirada de inmediato, clavando sus ojos en él con intensidad. ¿Y Amarion? Porque eso es lo que importa para terminar la guerra. ¿Cubrió la superficie del planeta o no? Lorenzo no supo qué responder ante la pregunta de Luisa. La realidad era que no tenía forma de saber si el pulso había alcanzado a las fuerzas desplegadas en la superficie del planeta. La duda quedó suspendida en el aire hasta que unos murmullos comenzaron a filtrarse desde el pasillo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué pasó? Diego Talen es el gran héroe. ¡Diego! ¡No, José Eno! Los soldados que instantes antes avanzaban para atacarlos ahora comenzaban a incorporarse con dificultad, llevándose las manos a la cabeza como si intentaran sostener sus propios pensamientos. La confusión se transformaba poco a poco en algo más pesado y más definitivo. Sus armas cayeron al suelo una tras otra. Algunos retrocedieron, otros simplemente no pudieron sostenerse y volvieron a caer de rodillas. Mikko se puso de pie con esfuerzo. Su cuerpo temblaba inestable, pero había algo firme en su mirada. Luisa no lo soltó del todo. Mantenía una mano lista para sostenerlo anticipando una caída. Él dio un paso al frente y dijo con el tono más serio del que fue capaz: eliminé las mentiras de sus mentes. Ahora todos sus recuerdos son reales. Eso también significa que recordarán lo que han hecho hasta este punto. Lo siento, pero tendrán que vivir sabiendo que seguían las órdenes de Eno y Santoro. El silencio que siguió fue denso. Nadie respondió. No porque no quisieran, sino porque no podían. Eloy observó la escena solo un segundo más antes de girarse con brusquedad hacia Lorenzo. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos saber si esto funcionó abajo también. Lorenzo levantó la mirada todavía afectado por el esfuerzo y asintió. Sí, tenemos que ir a la sala de mandos de Santoro. Desde ahí podremos ver el estado de la superficie. Eloy sostuvo la mirada un segundo más asegurándose de que podía moverse, de que no iba a desplomarse en el camino. Entonces no perdamos tiempo. Lorenzo dio el primer paso, todavía inestable pero decidido. Los demás lo siguieron con paso firme. En la superficie de Amarion aún persistían combates dispersos, reducidos a pequeñas escaramuzas entre escuadrones desorientados de invasores y focos aislados de resistencia. Además, grupos de vampiros y humanos avanzaban en dirección a la torre. Algunos, sin embargo, se habían detenido por completo, convertidos en testigos involuntarios de la confrontación colosal entre Diego y Karim. No muy lejos de allí, Ethan y Dennis continuaban luchando contra los Dalki sueltos, envueltos en un intercambio feroz que parecía no admitir pausas, hasta que algo cambió. Todo lo que creía saber era mentira. La voz de Ethan irrumpió de golpe, quebrándose en el aire. Su cuerpo se detuvo en seco, su arma suspendida a medio movimiento como si de pronto hubiera olvidado cómo continuar. Y no era el único. El pulso no había sido tan visible en la superficie del planeta como dentro del crucero. No hubo una explosión perceptible, ni una onda tangible que arrasara con todo a su paso. Pero su presencia se sintió igual, invisible, silenciosa, pero también implacable.
Al fin, todos en Amarion estaban recordando la verdad. Nuestro instinto no nos engañaba. Estamos peleando del lado correcto, respondió Dennis con la respiración aún agitada, bajando lentamente la guardia mientras asimilaba lo que emergía en su mente. Ethan giró apenas hacia él, todavía atrapado en ese vértigo de revelaciones. Sí, pero ahora que recuerdo la verdad, ¿cómo pudimos olvidarnos de Diego? ¿Cómo pudimos creer que José Eno, justo José Eno, era el gran héroe? Dennis no respondió, no supo qué decir. En todo Amarion la reacción se replicaba como una cadena imposible de detener. Las fuerzas defensoras, esa mezcla de Amariax, Penswi y Mermerials, percibieron el cambio casi de inmediato. Sus enemigos dejaron de avanzar, de atacar, y comenzaron a mirar a su alrededor, a lo que habían hecho. El campo de batalla, antes reducido a objetivos y amenazas, recuperó de golpe su verdadera forma. Un escenario devastado, cubierto por los cuerpos de los caídos. Algunos aún respiraban con dificultad. Otros yacían inmóviles, irreconocibles bajo capas de heridas, polvo y sangre. Había miembros de ambos bandos mezclados sin distinción, unidos ahora por el mismo destino brutal. El peso de esa imagen cayó sobre los invasores, y con ella, la culpa. No como una emoción pasajera, sino como una fuerza aplastante que se instalaba en el pecho, que cerraba la garganta y volvía el aire más denso. Cada recuerdo recuperado arrastraba consigo la conciencia de lo que habían hecho. Algunos se quedaron inmóviles, rígidos como estatuas vacías en medio del caos. Otros soltaron sus armas con manos temblorosas y cayeron de rodillas, el cuerpo cediendo ante un dolor que no era físico. Los sollozos comenzaron a surgir aquí y allá, primero aislados, luego multiplicándose y extendiéndose como una onda tan real como lo que había provocado todo aquello. Era sobrecogedor. En medio de aquel silencio cargado de respiraciones entrecortadas y llanto contenido, una verdad se imponía con una claridad imposible de negar. La guerra había terminado. El mayor espectáculo de sorpresa y confusión se dio cerca de Diego. Jacobo, observando a José y Karim a la distancia, se quedó duro en su lugar, congelado por la revelación de la verdad. Al igual que a todos los demás, la culpa lo invadió. A diferencia de los otros, su reacción fue la ira. ¿Cómo pude trabajar para Eno? ¿Cómo me dejé engañar por sus mentiras? ¡Si es una basura! Diego oyó eso y se tensó. Su mirada volvió a posarse sobre la cabeza de Pedro en sus manos. Ahora él también lloraba. Diego, amigo, perdóname. No me alcanzan las palabras. El alivio fue tal que Diego se rió. Acabas de salvarme la vida. Digamos que estamos a mano y ya. Pero te quise matar y ahora me toca hacer lo que pueda para conseguirte un cuerpo. Siempre es así con nosotros, amigo. Siempre vamos de problema en problema, de guerra en guerra, pero siempre terminamos bien. Eso no era exactamente verdad. Muchos habían muerto en el camino, pero el mundo entero estaba recuperando sus recuerdos y Diego se permitía ser optimista. El sonido de un golpe ensordecedor tensó a todos. Miraron hacia adelante donde Karim, también sobrecogido por los recuerdos verdaderos, había decidido no matar a José aún. Se dedicaba a lanzarlo contra el suelo, levantarlo y volver a arrojarlo mientras le gritaba. Siempre hubo algo en ti que no me daba buena espina. Ahora entiendo qué era. Todo esto se sumaba a la traición de poco antes, cuando intentó matar a Diego sin importarle qué le pasaba a él. Abriendo la boca, lanzó una llamarada. Cuando el fuego se calmó, el maltrecho cuerpo de José estaba negro.
pero aún con los cristales Génesis que quedaban en su cuerpo se iluminó. ¿Crees que no recuerdo lo que me dijiste sobre estas cosas?, dijo Karim al José muerto en el suelo, arrancando el cristal. No iba a permitir que José continuara engañando a la muerte. José apenas respiraba y su visión estaba nublada y confusa. De todos modos, la ira en el rostro de Karim era clara. Podemos controlar el mundo, el universo, juntos. Aún hay algo que puedo hacer. La frase quedó sin terminar. Karim simplemente le rompió el cuello y las extremidades de José cayeron sin vida. Otro cristal Génesis se encendió y Karim también lo arrancó. José, sin embargo, había llegado a respirar una vez más. Voy a disfrutar esto. Matarte una y otra vez hasta que ya no te levantes. Desde su lugar, Diego veía todo. Karim ensayaba formas diferentes de torturar a José, rompiéndole el cráneo, arrancándole el corazón. En un caso, incluso partiendo en dos su espina, chocándola contra su pierna. En cada ocasión, un cristal le devolvía la vida y Karim continuaba matándolo. Diego no pudo evitar pensar que era un desperdicio de cristales Génesis, pero tampoco le importaba demasiado. Él no se lo merecía. Me siento débil, pero estable, dijo Pedro de repente. No creo que vaya a morir, pero tampoco creo que comer carne fresca me permita regenerar mi cuerpo. Encontraremos otra solución, no te preocupes. Karim terminó al fin con José lanzando una nueva ráfaga de fuego de su boca mientras arrojaba el cuerpo al aire. Suspendido por un instante que pareció eterno, fue consumido por completo. Las llamas no dejaron espacio para nada, ni carne, ni cristal, solo cenizas. El viento las reclamó sin resistencia, dispersándolas en el vacío hasta que no quedó absolutamente nada. Fue hasta entonces que Karim bajó la cabeza y giró. Sus ojos encontraron a Diego. Durante un segundo ninguno habló. No hacía falta. Había demasiado en ese silencio. Karim comenzó a avanzar con paso firme, directo. No iba a disculparse. No sabía hacerlo. Ese nunca había sido su lenguaje. Pero al acercarse, algo en su expresión cambió apenas. Una leve sonrisa se formó. Diego le respondió de la misma forma. Era un entendimiento silencioso, un punto final, o eso parecía. Porque en el preciso instante en que la distancia entre ambos estaba por desaparecer, un destello atravesó el cielo. Era un rayo de luz blanca que descendió con violencia, cortando el aire entre los dos, obligándolos a separarse. El impacto no hizo temblar la tierra. Cuando la luz se disipó, de pie ante Diego estaba un viejo conocido. Alguien cuya presencia nunca traía buenas noticias. ¿Qué haces tú aquí, Mundus? ¿Por qué está aquí? ¿Está planeando retractarse de nuestro trato? ¿Va a obligarme a devolver la armadura? Pensó Diego al ver a Mundus al tiempo que tensaba el cuerpo, listo para luchar contra él si era necesario. Por lo general, después de una larga y dura batalla, Diego estaría agotado, pero ahora tenía poder ilimitado. A su lado, Karim también se preparó para la batalla. No tenía idea quién era ese. Sí podía suponer que se trataba de un celestial. Había oído de ellos a través de Isolda, pero era la primera vez que veía a uno que no fuera ella. Lo único que Mundus hizo fue ponerse a aplaudir. Felicitaciones, Diego. Has logrado algo que nos preocupaba hace mucho tiempo. Como agente de los celestiales, has completado tu primera tarea. Diego miró de reojo a Karim, que no entendía qué significaba todo eso. Dejó de preocuparse por una nueva pelea y empezó a preocuparse porque se conocieran los detalles de su trato con Mundus. Yo completé la tarea. Espero que tú cumplas la promesa de no involucrarte más en los asuntos de la Tierra. Exacto,
Pero, girando la cabeza, Mundus ahora miró a Karim. Era otro asesino de dioses. Todos en el espacio celestial lo habían reconocido mientras seguían la batalla de Amarion. Pero tenía órdenes de no meterse con él. Entonces, como respondiendo a esa pregunta, dos haces de luz más idénticos al que lo trajo a él aparecieron desde el cielo. Cada uno traía a otro celestial. Uno era una figura femenina que llevaba una capa y empuñaba un bastón. El otro tenía múltiples armas en la espalda. ¡Isolda! ¡Yarión!, exclamó Diego sorprendido. Ella fue la que le respondió. No estamos aquí para lidiar contigo, Diego. Mundus, hiciste un trato y debes cumplirlo. Karim pertenece a la Tierra, a los asuntos que le corresponden a Diego. Si él desea que Karim se quede, entonces debe quedarse. Isolda extendió su mano libre, la que no sostenía el bastón. Pronto un cristal comenzó a aparecer en ella de un color marrón turbio. Diego supo de inmediato que se trataba de un cristal de nivel asesino de dioses. Luego lo lanzó hacia Mundus, que lo atrapó en el aire. Ese es el cristal de la persona que causó todo este desastre. Te sugiero que esta vez lo mantengas sellado y no lo pierdas de vista nuevamente. Mundus asintió complacido con el botín. Recuerda, Diego, te pediremos ayuda si te necesitamos, y deberás responder. Sin más, su haz de luz brilló nuevamente, y tras disiparse, Mundus ya no estaba allí. ¿Cómo es esto que pertenezco a Diego?, dijo Karim enfurecido a Isolda. No te quejes. Tú y yo hemos trabajado juntos muchas veces antes, y acabo de salvarte de aún más problemas. Eres fuerte, pero no lo suficientemente fuerte para pelear con Mundus. Diego, que no había dicho palabra hasta ahora, dio un paso hacia los dos celestiales. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? ¿Dónde estuvieron todo este tiempo? Si los necesitábamos fue antes, durante la guerra. Yarión hizo un gesto con la mano para indicarle a Isolda que se ocuparía de ese reclamo. Y aquí estuve. Detuve al hombre lobo y al dueño de esa cabeza que tienes en las manos. Si no lo hacía, hubieran matado a los nativos de este planeta. Pues, ¿has estado observando todo desde el espacio celestial? Si es así, deben saber qué pasó con los demás. ¿Cómo están? ¿Cómo está mi familia? Perfectamente a salvo y con vida. Diego sintió que por primera vez desde que había comenzado todo eso podía respirar. Lo hiciste bien, Diego. Tomaste la decisión correcta al convertirte en un agente de los celestiales. Te ganaste la paz en la Tierra. Al menos por parte nuestra. El pacto que hiciste con Mundus será honrado. Diego abrió la boca para intentar decir algo más, pero al fin el cansancio se apoderó de él. No era físico. Podría seguir peleando por siempre. Era mental, del corazón. Pensó en Luisa, en Minnie, en Leo, y recordó lo que Mundus había dicho sobre su hijo. Isolda y Yarión dieron un paso atrás y, sin despedirse, los haces de luz aparecieron para llevárselos. Pero Diego lo sorprendió. Zona asesina de dioses activada. Las luces brillaron y se apagaron, dejando a los celestiales justo donde estaban. «¿Pero qué demonios?», exclamó Isolda. Yarión la miró completamente desconcertado. «No permitiré que se vayan todavía», anunció Diego, y ellos lo miraron. ¿Acaso eso era obra suya? ¿Tenía algún tipo de habilidad que bloqueaba las habilidades celestiales? En todas sus largas existencias nunca se habían encontrado con algo así. Yarión sintió miedo por la dimensión de ese poder. Isolda, fascinación. «¿Qué quieres?», llegó a balbucear. Diego avanzó hacia ellos y extendió la cabeza de Pedro. Ella comprendió de inmediato. Aún quedaba algo de vida en ese muchacho. La manera en que movía los párpados lo dejaba en claro. Y mientras aún hubiera vida en él, ella podía ayudarlo. «Colócalo en el suelo, por favor». Diego hizo lo que Isolda dijo. Luego, usando la base de su bastón,
Ella dibujó un gran círculo en el suelo. Después comenzó a trazar símbolos dentro. Parecía uno de esos círculos mágicos especiales que Diego había visto unas cuantas veces en el pasado. Sin querer interrumpirla, se acercó a Yarión. Ese cristal que le dio a Mundus pertenecía a Ezequiel, el que cambió los recuerdos de todos. Diego lo miró azorado. ¿Era un asesino de dioses? No todo aquel que consume un cristal así se convierte en uno. Lo importante es que ya no vive, pero ese poder sigue existiendo. Un poder así no puede eliminarse. Lo mejor es mantenerlo sellado. Si lo querías para ti. Diego negó con la cabeza. Lo que quiero saber es de dónde lo sacó Ezequiel en primer lugar. Fue robado por alguien de nuestro sello y luego encontrado por él. En cuanto al responsable, no tenemos idea, pero debe haber sido alguien en una posición muy alta. ¿Otro celestial? ¿Por qué haría algo así y para qué? Es una gran pregunta, Diego. Una excelente. En ese momento Isolda se puso de pie y golpeó su bastón contra el suelo. Los símbolos y las líneas que había trazado comenzaron a palpitar con luz propia, primero tenue, como si despertaran de un largo letargo, y luego de forma cada vez más intensa, hasta entrelazarse en un resplandor continuo que envolvía toda la escena. Una bruma blanca, ligera pero viva se arremolinó alrededor de la cabeza de Pedro, y no solo lo rodeaba, sino que lo reconstruía. Allí donde antes no quedaba más que daño y vacío, la luz empezó a tejer materia. Fibras musculares se delinearon como hilos incandescentes, tensándose y encajando en su lugar. La piel volvió a cerrarse sobre ellas con un brillo nacarado, como si cada célula recordara exactamente dónde debía estar. Incluso el aire pareció vibrar con el proceso, cargado de una energía antigua, precisa e implacable. El brillo aumentaba más y más sin detenerse. Eventualmente obligó a todos a entrecerrar los ojos. Diego fue incapaz de ocultar el asombro que le recorría el rostro. Jacobo y Karim compartían la misma incredulidad, y a la distancia los espectadores quedaban completamente absortos ante lo que presenciaban. La magia de Isolda no solo era poderosa, era inquietantemente perfecta. Ahora que he hecho lo que pediste y respondido todas tus preguntas, ¿soy libre de irme?, preguntó ella cuando el cuerpo de Pedro había sido recreado perfectamente. Aún no se movía, pero todos podían ver que respiraba normalmente y pestañeaba veloz, con una sonrisa en los labios. Claro, y realmente espero no volver a verte nunca más, respondió Diego todavía con la mirada fija en Pedro. Lo mismo digo yo, añadió Karim sin apartar la vista tampoco. Isolda no respondió. Los haces de luz regresaron descendiendo con la misma precisión silenciosa de antes, y esta vez no fallaron. En un instante envolvieron a los dos celestiales y se los llevaron del lugar. Lejos de Amarion, a una distancia considerable, una nave avanzaba por el espacio. La comandaba Lázaro. Desde que el pulso lo había alcanzado, estaba sentado en silencio ante los controles. Diego Talen era el gran héroe, el antiguo rey vampiro, sin dudas el más poderoso de todos ellos, y él lo había olvidado y desafiado. Ahora que recordaba todo, no solo sentía la misma sorpresa enorme y la misma culpa pesada que todas las demás víctimas. Experimentaba una punzada suave pero constante en la cabeza. No se tocó la frente. No se acercó a un espejo para ver qué era. No lo necesitaba. Sabía que la marca en su frente se había encendido. La marca de un ojo con alas. Pero sí le habló. No he podido ponerme en contacto con ningún miembro de la 10ª familia, la de Diego. Vaya, si él pudo deshacer el desastre que se había hecho con nuestros recuerdos, entonces se ha vuelto aún más poderoso de lo que era en el pasado. Eso es inimaginable y peligroso. Hizo un silencio oyendo. La marca brilló con especial intensidad. Por supuesto,
He estado esperando tu regreso hace muchísimo tiempo. Demasiado. Es hora de que vengas a este plano y hagas que los vampiros recuerden tu existencia y su propio rol en el universo. Oyendo una vez más, giró hacia los controles e introdujo unas nuevas coordenadas de destino. La nave cambió de rumbo inmediatamente con dirección hacia la Tierra. Pedro tardó unos segundos más en levantarse. Primero tuvo un leve temblor en los dedos. Luego, con lentitud, apoyó las manos contra el suelo y comenzó a incorporarse. Cada movimiento era cauteloso. Cuando al fin logró ponerse de pie, se quedó quieto mirando sus manos. Respiró hondo y finalmente se rió. Diego estaba frente a él riéndose también. Odio decirlo, pero creo que eso estuvo cerca de ser mi final definitivo. La risa se hizo más fuerte y más intensa. Por un instante todo el caos, la guerra, las vidas perdidas, habían quedado atrás. Unos pasos rompieron el momento. Diego giró la cabeza de inmediato. Su cuerpo se tensó por reflejo esperando un ataque. Solo podía tratarse de Karim y había estado peleando con él durante tanto tiempo. Te has vuelto mucho más fuerte desde la última vez. Tengo que decir que estoy más que impresionado. Karim también sonreía. Eso hizo que Diego perdiera la suya. A pesar de todo, seguía sin confiar en él del todo, sin poder relajarse completamente ante su presencia. Supongo que... Gracias. Si alguien iba a superarme, me alegra que pertenezca a mi linaje. Además, lograste que no matara a todas las fuerzas defensoras de este lugar. Hubiera liquidado por completo a 3 razas alienígenas. No te confundas. Ya no me dejo consumir por la culpa ante cosas como esa. Pero de todos modos reconozco cuando le debo algo a alguien. Si alguna vez necesitas un favor, siéntete libre de cobrártelo. Eso sí que era valioso y podría servirle a Diego en el futuro. Así que le dijo algo más buscando soltarle la lengua. Mundus aceptó irse sin pelear contigo. ¿Mundus? ¿Así se llama? Karim se encogió de hombros. Jamás lo había visto. No sé mucho sobre los celestiales. Probablemente decidieron hace tiempo que es mejor dejarme en paz que intentar enfrentarme. Lo miró con arrogancia en los ojos y Diego tuvo que contener un comentario mordaz. En fin, ¿qué haces todavía aquí? Deberías usar tu sombra para ir con tu familia, ¿no? Deja que yo me encargue de los invasores. ¿Encargarte cómo? Pasé bastante tiempo con José Eno. Sé dónde se fabricaban los cruceros Luxora y conozco todas sus bases. No me detendré hasta destruir hasta la última. Diego lo evaluó en silencio. Manejar a Karim, eso ahora también era su responsabilidad. Y Solda se lo había dejado en claro. Pero darle demasiadas órdenes o contradecirlo no parecía la mejor manera de hacer eso. Está bien, pero antes de dejar a Marión, reúnete con Lorenzo, por favor. Pídele algún dispositivo de comunicación para mantenernos en contacto. Gran idea. Inclinándose hacia él, Karim se puso serio y bajó la voz. Una cosa más. Sobre tu sombra. Ten cuidado con esa cosa. Es un poder que siempre ha tenido voluntad propia. Pues la mía no. Siempre está bajo mi control. Hasta ahora. ¿Sabes? En mi época, una bestia infectada con sombra se liberó de su maestro. Fue como si la sombra se independizara, como si decidiera por sí misma. Estoy seguro de que has notado que se adapta a quien la usa. Solo asegúrate de que siempre seas tú quien está al mando. Diego asintió lentamente tomándose esas palabras muy en serio. Sin agregar nada más, Karim se dio la vuelta y comenzó a alejarse.
Diego lo observó durante unos segundos, pensativo, para luego girarse hacia Pedro. Abrió la boca para hablar, pero su viejo amigo se le adelantó. «Ve con Luisa y tus hijos. Mándale saludos de mi parte». Diego sonrió una vez más con toda la calidez de la que era capaz ante Pedro, y sin decir más, activó su sombra. La gran sala ovalada del crucero Luxora estaba en silencio. En el centro, Mikko permanecía sentado en el suelo con la espalda apoyada ligeramente contra el pilar. Su respiración era estable, pero su cuerpo aún reflejaba un desgaste extremo. A su lado, Minnie estaba sentada con las piernas cruzadas. ¿Cuánto tiempo más tenemos que quedarnos aquí? Mikko giró apenas la cabeza hacia ella y esbozó una sonrisa suave y tranquilizadora. «Solo un poco más. Pronto estaré recuperado y podremos irnos». Minnie asintió, aún no del todo convencida. Unos metros más allá, junto a la entrada de la sala, Luisa permanecía de pie. Su mirada estaba fija en el pasillo, esperando. Lorenzo y Eloy habían ido a comprobar qué ocurría en la superficie del planeta, y cada segundo que pasaba sin noticias hacía que la tensión creciera. Por fuera se mantenía firme y serena. Incluso cuando Minnie la miraba lograba sostener una leve sonrisa, pero por dentro estaba al límite. Entonces los vio. Dos siluetas aparecieron al fondo del pasillo. Lorenzo y Eloy regresaban. Dio un pequeño paso hacia adelante. El alivio comenzó a abrirse paso en su pecho cuando en ese mismo instante, la sombra de Minnie se estiró de repente sobre el suelo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Mikko, incorporándose un poco alerta. ¡No soy yo! ¡Tiene que ser! La sombra se elevó oscura, densa y palpitante hasta formar una figura, y en un parpadeo se disipó. ¡Papá! Ahora Diego estaba allí. Minnie salió corriendo sin dudarlo y se aferró a sus piernas con fuerza como si temiera que desapareciera de nuevo. Diego apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el impacto emocional lo atravesara. Luisa, completamente sorprendida, se quedó inmóvil solo un segundo y luego también corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza, aferrándose a él como si todo dependiera de eso. Aunque la armadura hacía difícil acercarse del todo, pero no importaba. Encontró la manera de rodearlo, de sentirlo, de asegurarse de que era real. ¿Están bien? ¿Dónde está Leo?, preguntó él. Lo tengo protegido en la sombra. Está perfecto. Diego miró a Minnie y una mezcla de alivio y orgullo cruzó su expresión. En ese momento, Lorenzo y Eloy terminaron de entrar en la sala. Vaya, vaya, vaya. Has cambiado mucho desde la última vez que te vi. Esa armadura es ciertamente impresionante. Diego sonrió apenas, todavía procesando todo. Tenía 1000 preguntas acumuladas. ¿Qué había pasado? ¿Cómo habían logrado devolver los recuerdos de todos? Pero entonces vio a Mikko. Seguía en el suelo sonriendo, pero débil. Más de lo que Diego lo había visto jamás. Estoy bien, no te preocupes. O bueno, al menos lo estaré. Estoy recuperando mis células mutante a gran velocidad. Solo necesito un poco más de tiempo. Diego asintió y con cuidado separó a Minnie de su lado para caminar hacia él. Se inclinó y lo abrazó. Fue un festejo medido, pero cargado de todo lo que no hacía falta decir. Al separarse, Luisa y Minnie no tardaron en volver a rodearlo, aferrándose a él con fuerza otra vez. ¿Qué pasó? ¿Cómo están los Amariak?, preguntó Luisa. Diego bajó la mirada un instante antes de responder. No logré terminar la armadura tan rápido como me hubiera gustado. Muchos de ellos murieron. Demasiados. Pero los sobrevivientes están resguardados en la torre. También perdimos a muchos Pensui y Mermerials. ¿Dónde están Lonnie y Tarem? Necesito ponerlos al día. El silencio que siguió fue sepulcral. Los rostros alrededor de Diego cambiaron. Lorenzo desvió la mirada. Eloy apretó la mandíbula.
Luisa cerró los ojos por un segundo como si ya no pudiera sostener la expresión. Y Minnie empezó a sollozar. Entonces, a tropezones, le contaron cada detalle. La pelea contra Torben, la aparición de William y el regreso a ese crucero, los sacrificios de Lonnie y Nalia, y luego el de Tarem. Diego no interrumpió en ningún momento, pero a medida que escuchaba algo en él se iba tensando más y más. No era solo tristeza, era algo mucho más profundo y oscuro. Su mente no dejaba de reconstruir la escena, de imaginar lo que su familia y amigos habrían sentido. Eso había sido una guerra. Era lógico que hubiera bajas, pero eso no lo hacía más fácil de procesar. Habían fallecido muchos a los que él había ido a buscar, a las que él les había pedido ayuda. Si nunca hubiera recurrido a Lonnie, si nunca hubiera llegado al planeta de los Pensui, si no los traías a Amarion, eventualmente Santoro y Eno habrían ido a sus planetas a matarlos. La voz de Alejo resonó en su cabeza clara y firme. Al crear la alianza entre las tres razas, permitiste que muchos más se salvaran. Alejo, ¿dónde estás? ¿En la armadura? Al menos ya no soy simplemente un arma. Un leve gesto apareció en el rostro de Diego. No era una sonrisa, pero se acercaba. Sé que no es ideal, amigo, pero me alegra saber que aún estás conmigo. La presencia de Alejo le dio algo de calma, un poco de alivio en medio del peso que llevaba encima. Pero la pregunta seguía ahí persistente. ¿Había alguna forma de evitar tanta muerte y sufrimiento? ¿Algún punto en el que dejara de perder a quienes le importaban? Los conflictos no se detenían. Apenas terminaba uno, comenzaba otro a formarse en el horizonte. ¿Cuánto faltaba para el próximo? Muy poco. Mucho menos de lo que imaginaba. Diego tenía mucho que hacer en Amarion ahora que la guerra había terminado. Los Amariag, liderados por Geo y Dover, abandonaron la torre lentamente, enfrentando con gran dolor la destrucción de su ciudad y de casi todo su planeta. La naturaleza eventualmente haría que las plantas y los animales regresaran al lugar, pero eso llevaría tiempo, y la reconstrucción de todo lo destruido no sería fácil. Por suerte, los Pensui y los Mermerials acordaron enviar asistencia. La alianza entre las tres razas era profunda y no se terminaba con la guerra. Ahora se iniciaba una nueva época de colaboración entre ellos. Los humanos y vampiros que habían estado bajo el control de Eno y Santoro también acordaron ayudar. Muchos de ellos incluso propusieron quedarse en Amarion para instalar centros de refugiados usando materiales que tenían en sus naves. Miko, por su parte, partió en un crucero con Lorenzo. Ni bien recuperó su energía con la nave ubicada en otro sector del espacio conocido, volvió a ingresar a la esfera de vidrio para devolver los recuerdos a todos los seres vivos a su alcance. Tuvieron que repetir el proceso 6 veces hasta cubrir todo el territorio necesario, incluida la Tierra, el asentamiento de los vampiros y las instalaciones de los Cats. Ese proceso les llevó casi un mes. Con cada pulso hubo una lluvia de culpas, lamentos y llantos. También mensajes desesperados a Diego pidiendo perdón. Él siempre respondió pidiendo ayuda para Amarion, pero se volvió claro que era necesario hacer algo para contener la ira que sentía la gente. Ni bien regresó, Lorenzo fue quien tomó la iniciativa. Utilizó su habilidad para levantar junto a la torre un enorme escenario hecho de estructuras translúcidas que se elevaba como fragmentos suspendidos en el aire. Era simple pero imponente. A la hora señalada, decenas de drones se elevaron alrededor posicionándose en silencio. Y así, Diego avanzó hasta el centro. Por un instante dudó. No era un guerrero lo que el momento necesitaba. Era algo más difícil. Un líder. Miró directamente a una de las cámaras, tomó aire y comenzó. Primero que nada, quiero dejar en claro que no culpo a nadie por haberme olvidado. El poder que se usó sobre todos ustedes fue enorme e implacable.
Y así como yo no tengo resentimiento alguno, tampoco deben tenerlo ustedes, ni mucho menos culpa. Todos fuimos víctimas de algo terrible. Se cometieron atrocidades. Ahora nos toca reparar el daño hecho. Amarion fue devastado. Sus ciudades, su gente, su historia. Desafortunadamente, esto no será algo que podamos solucionar en un día. Necesitamos tecnología, conocimiento y muchos recursos. Pero más que nada, necesitamos compromiso. Paz. La transmisión estaba llegando directamente a todos los planetas. Diego hizo una pausa y luego lentamente la cámara comenzó a alejarse. El encuadre se abrió revelando una enorme multitud reunida frente al escenario. Amariacs, humanos, vampiros, Penswis, Vermerials, todos en silencio. A lo largo del terreno entre ellos se proyectaban imágenes. Los rostros de los caídos. Eran miles. Algunos eran conocidos y otros no. Pero todos estaban presentes con el mismo nivel de importancia. La voz de Diego se hizo presente sobre las imágenes. Pero hoy, no solo pido su ayuda. Hoy, quiero que recordemos, cada uno de los caídos estuvo aquí luchando, incluso cuando sabíamos que el resultado no estaba asegurado. Vamos a construir un monumento, uno que será el corazón de esta nueva ciudad Amariac. Y en este lugar, nadie estará por encima de nadie. Honraremos a la reina Loni, a su hermana Nalia, a Tarem, a cada uno de los guerreros que cayó en combate, y a todos los civiles víctimas del acontecimiento. Porque esta guerra no fue sostenida por unos pocos. La sostuvieron todos. El silencio que siguió no fue incómodo, sino profundo y necesario. Algo empezaba a formarse entre las ruinas. El dolor y las ausencias. Algo nuevo estaba comenzando. Pasaron algunos días más en Amarion, y por primera vez desde el final de la guerra, el silencio dejó de sentirse extraño. La reconstrucción avanzaba con una calma firme. Diego observó todo eso con atención, asegurándose de que no fuera solo apariencia. Y entonces lo sintió. Ya no era necesario que se quedara. No había urgencias que lo ataran ni amenazas inmediatas que exigieran su presencia. Por primera vez en mucho tiempo, podía irse sin sentir que estaba abandonando algo. Su destino estaba claro: el asentamiento vampiro. El viaje de regreso no estuvo cargado de tensión ni de apuro. Fue distinto, más introspectivo. Lo primero que hizo a su llegada fue convocar una reunión cumbre entre los líderes. Mientras avanzaba hacia el castillo central, su presencia no pasó desapercibida. Algunos se detenían, otros susurraban, pero dos figuras de pie a un costado del camino lo seguían con la mirada fija. Todavía no puedo creer que estuve al lado del gran héroe todo este tiempo y ni siquiera lo sabía. Sabía que era especial incluso sin recuerdos de él. Desde que lo vi en esa nave, entrenando a todos en combate cuerpo a cuerpo. Por eso nunca me enfrenté a él. Me pregunto qué va a hacer ahora y cómo va a cambiar este lugar. A su lado, Ramón soltó una leve risa por lo bajo, cruzándose de brazos. Bueno, una cosa es segura. Su familia definitivamente va a ser tratada de manera muy diferente. Me imagino la cara de todos los niños cuando Minnie vuelva a la escuela. Ambos lo observaron alejarse, pero se sorprendieron al ver que no entraba al castillo, sino que lo rodeaba. La reunión tendría lugar en el gran jardín posterior. Se había dispuesto una enorme mesa redonda lo suficientemente amplia para todos los convocados. Los líderes actuales permanecían de pie, mientras que los originales, en cambio, estaban sentados. Una señal de respeto y jerarquía. El lugar principal, por supuesto, había sido reservado sin necesidad de ser anunciado para Diego. Ni bien se sentó en el lugar, sintió el peso de su autoridad. Todos lo miraban a él. Todos esperaban.
Sin decir una sola palabra, recorrió lentamente el rostro de cada uno de los presentes y se detuvo en la silla vacía de la familia Luque, la única que no había sido ocupada. Dimitri explicó de inmediato. Todavía no hay noticias sobre Lázaro. Nadie lo ha visto. Un leve murmullo recorrió la mesa. Bianca fue la primera en intervenir. ¿Deberíamos preocuparnos por él? Es un solo vampiro. No puede hacer mucho por su cuenta. Kevin negó suavemente, inclinándose hacia adelante. Pero Lázaro no es cualquier vampiro. Es uno de los originales. Y cuando fue rey, desató una guerra. Sus creencias no cambiaron. Que no haya regresado significa que está tramando algo. El enfrentamiento con Lázaro en Amarion no había sido un episodio aislado para Kevin. Pero varios de los presentes compartían su preocupación. Todos los demás originales querían regresar al sueño eterno, descansar y dejar el futuro en manos de la nueva generación. Pero ninguno lo haría con uno de ellos ausente. Era un problema del que se sentían responsables. Lázaro tenía un estudiante, ¿no es así? Quizás él sepa algo, preguntó Mora en medio de la discusión. Las voces comenzaron a superponerse con hipótesis, propuestas y advertencias. La conversación se volvió más dinámica, más intensa. Diego no intervino, se limitó a escuchar. Ese sería su estilo de liderazgo, permitir a los demás discutir y solo hablar cuando fuera realmente necesario. Pero aquello también le servía para disimular su inquietud interior. Una parte de su mente intentaba racionalizar todo. Habían ganado la guerra. José Eno y Dominic Santoro habían sido derrotados. Por ahora los celestiales no interferirían en sus asuntos. Un solo vampiro rebelde no era nada comparado con todo eso. Pero de todos modos, algo dentro de él le decía que sí podría ser indicio de un gran problema. A pesar de la guerra que había cambiado prácticamente todo en la vida diaria del asentamiento, la escuela se mantuvo abierta. Al día siguiente de su llegada, a Minnie le tocó regresar a ella. Mientras caminaba por las calles de la mano de Luisa, se encontró con que casi todos los vampiros se detenían para mirarlas. Algunos sonreían, otros saludaban con la mano, e incluso había quienes susurraban. Y cada tanto se acercaban para darles regalos. Mamá, esto es tan extraño. Todos nos están tratando de manera muy diferente. Sí, es un poco extraño. Pero ahora que han recuperado sus recuerdos, saben sobre las buenas acciones de tu padre en el pasado. Y no te olvides de ti misma. Tú también eres una heroína ahora. Luisa estaba segura de que todo eso se calmaría en algún momento. Tú también eres una heroína, mami. Recuerda que tú también ayudaste. Con esa espada genial, tú y Eloy derrotaron al Dalki. Entonces la pequeña se detuvo en seco. Mamá, ¿y dónde está él? No lo he visto desde la guerra. Luisa no estaba muy segura de cómo responder a esa pregunta. Tampoco sabía dónde estaba Eloy. A poco de haber acabado las batallas, simplemente desapareció. Finalmente llegaron a la escuela. Las miradas de los otros padres y niños estaban sobre ella con más intensidad que en el camino. La gente parecía nerviosa de verlos. No había nada que Luisa pudiera hacer más que darle a Minnie un gran abrazo y desearle buena suerte. Diego Talen está a cargo de todo ahora. ¿Eso significa que su hija es una princesa? Murmuró un estudiante a su amigo. No. Bueno, sí, en realidad sí. ¿Qué pasa si hacemos algo mal con ella? ¿Seremos castigados? ¿Expulsarán a toda nuestra familia del asentamiento? Minnie no es así, dijo una niña sonriendo. Minnie explotó de felicidad al verla. ¡Lorena! Estoy tan feliz de verte. Ha pasado tanto tiempo. Y corrió hacia ella para darle un abrazo. Cuéntame, ¿qué has hecho todo este tiempo? ¿Qué ha pasado en la escuela? Bueno, en realidad... Una voz interrumpió todo. ¿Dónde está la princesa? Era Bastian, que se acercó a paso veloz y luego inclinó la cabeza.
Minnie, siempre supe que eras increíble, pero ahora descubro que eres una princesa. Nada de princesa. Soy Minnie y punto. Si van a tratarme distinto, me voy a enojar. Solo quiero ir a clases y que seamos amigos. ¿En serio? ¿No tengo que hacer reverencia ante ti ni nada? Si las haces, te enviaré al calabozo para que te corten la cabeza. Minnie estalló en risa y lo mismo hizo Lorena. Bastian las miró frunciendo el ceño sin entender bien su sentido del humor. ¡Carolina!, exclamó Minnie de repente al ver a la muchacha acercarse, pero conforme llegaba con ellos, Minnie se preocupó. En su rostro había una expresión tensa. Minnie, qué bueno verte. Odio pedirte esto, pero necesito tu ayuda. Es sobre Jano, ¿lo recuerdas? Claro, ustedes dos siempre fueron buenos conmigo. Jano fue llevado ante los líderes. Creo que está bajo investigación por algo. ¿Hizo algo malo? Me parece que tiene que ver con el líder de su familia. Lázaro lo había tomado como asistente. Bajando la voz, Carolina se inclinó hacia Minnie. Y ahora ese original, Lázaro, es el único que no regresó de la guerra. ¿Podrías hablar con tu padre sobre Jano? Creo que está en serios problemas.